Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera mesa del primer simposio del Espacio Cultural San Lázaro, COVID-19, retorno a la normalidad o cambio de época. El lunes tuvimos la participación de expertos en diversos órdenes en nuestra primera y excelente mesa sobre filosofía, ciencia y racionalidad, que fue coordinada y moderada por el maestro Ismael Carballo. Y ayer nuestro tema central fue arte y cultura, y también nos acompañaron destacados especialistas a quienes agradezco mucho su presencia en esta segunda mesa. Hoy, en esta tercera mesa sobre aspectos legislativos, políticos e instituciones públicas, agradezco la presencia y participación para el tema sobre aspectos legislativos. Agradezco al licenciado Miguel Ángel Gonzalo, quien es jefe de la Unidad de Coordinación y Proyectos del Gabinete del Secretario General del Congreso de los Diputados, quien nos acompaña desde España. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Honor. También agradezco al maestro Alfonso Vázquez Salazar, quien es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Muchas gracias por acompañarnos para el tema sobre aspectos políticos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y agradezco también al maestro León Aceves Díaz de León, quien nos acompaña para el tema de instituciones públicas y quien es director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente de la Cámara de Diputados de México. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenido también. Bienvenidos los tres. Les agradezco mucho su presencia y su tiempo en esta mesa. Y a quienes sigan la transmisión en vivo por las redes sociales de las bibliotecas legislativa y general y del Espacio Cultural San Lázaro, los invito a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios por los chats de esas transmisiones y también por el chat de esta plataforma en que se encuentran nuestros invitados. Muchas gracias por su atención. Les doy la bienvenida y doy la palabra al maestro Luis Daniel Aguilar Calderón, quien es asesor de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Gracias y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, ya me había presentado María, pero me presento nuevamente. Soy Luis Daniel Aguilar Calderón, secretario, asesor en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Bienvenidos a todos y a todas, y también a quienes nos acompañan el día de hoy desde la plataforma del Espacio Cultural San Lázaro a esta mesa, en donde analizaremos los aspectos legislativos, políticos y de las políticas públicas en México en el contexto de la actual cuarentena, de la actual pandemia, y dentro del marco del simposio COVID-19, retorno a la normalidad o cambio de época. El objetivo de este análisis es comprender de mejor manera posible las tendencias que determinarán en el futuro inmediato los sucesos por los que estamos atravesando a nivel global. Me parece que en los últimos años difícilmente ha habido un tema tan trascendente que nos haya unificado, que nos haya unido de una manera global para buscar una solución a un problema que nos ha afectado a todos de la misma manera. En consecuencia, creo que es oportuno preguntarse cuáles son los escenarios que se prevén o que podemos proyectar dentro de las instituciones que abordaremos para ese tema y en los cuales buscaremos una solución o buscaremos encauzar de mejor manera cómo podemos plantear
por replantear este asunto respecto al Poder Legislativo, respecto a la política y respecto a las políticas públicas. Para comenzar, quiero agradecer a nuestros 3 invitados el que hayan aceptado participar en esta mesa. Ellos son expertos en los temas que vamos a abordar y sin duda no dudo de que tengamos importantes conclusiones y que sus aportaciones pues nos ayuden fundamentalmente a poder entender lo que deviene en el futuro más próximo dentro de esta experiencia sanitaria que se prevé que sea muy a largo plazo. Y claro, desde luego, esperamos que también esta contribución sean importantes contribuciones para las conclusiones generales del simposio, que desde luego podremos tener a la mano y poder difundirlas de una manera más general. Como todos sabemos, la pandemia de COVID pues ha afectado de una manera muy importante y ha presentado un importante desafío a todos los países que la estamos padeciendo, y ha llevado a obligar a replantear cómo podemos atender de una manera eficaz, de una manera efectiva y oportuna estos tiempos de crisis. Personalmente hay algo que a mí me impactó mucho. Hace unos días la CEPAL comentó que para América Latina, una vez finalizada la etapa de la pandemia, la tercera parte de la población en América Latina será pobre, lo cual es un asunto bastante delicado. Incluso dice que 96 millones de personas no tendrán siquiera un ingreso mínimo para comer, lo cual a mí me parece personalmente muy dramático y obliga a plantear qué es lo que vamos a hacer bajo este escenario. Y comienzo con el asunto justamente del Poder Legislativo, porque es necesario definir el rol del Poder Legislativo frente a este escenario muy complicado, porque pues aprovechando quizá los cambios tecnológicos, sociales y globales, es necesario replantear el labor y el rol del Poder Legislativo a nivel global. Pues también nos interesa, claro, desde luego México, pero también podemos entender cómo están actuando los poderes legislativos en el mundo en esta pandemia. Y entonces quiero para este tema darle la palabra a Miguel Ángel Gonzalo, que nos pueda ayudar a entender un poquito este contexto. Que él nos está acompañando desde España, y bueno, ya lo presentó María. Yo tenía preparado también un poquito de su currículum, ya lo hizo María, entonces ya no perdamos el tiempo en una nueva presentación. Y quiero preguntarle a Miguel Ángel respecto a los poderes legislativos, que es necesario entender el rol en este contexto, y quisiera preguntarle cuál es el papel de los institutos legislativos en este contexto. ¿Cuál es el impacto en la coyuntura actual? ¿Se tendrá que cambiar la agenda legislativa? ¿El trabajo a distancia deberá ser un recurso que se utiliza para casos de excepción, o el trabajo a distancia es un recurso que llegó para quedarse? Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus respuestas, y buenas tardes, te escuchamos. Perfecto, pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches para aquí desde España. Es para mí un honor participar en este evento. México es un país al que tengo un enorme cariño. He tenido la fortuna de visitarlo en varias ocasiones, y sobre todo mis primeras palabras, pues por supuesto, de apoyo y solidaridad con el pueblo mexicano, porque está siendo duramente golpeado, como hemos sido nosotros, y por lo tanto, pues mis primeras palabras de condolencia para todos los que hayan tenido una pérdida, y de ánimo para todos los que estáis ahí peleando, ¿no? Bien, yo había preparado una pequeña presentación. No sé si te parece bien que la desarrolle durante unos 15 minutos, o prefieres que sea una conversación. No lo había entendido. Me da igual, ¿eh? Respecto al formato, sí. Se tiene planteado una primera intervención de los ponentes de 15 minutos. 15 minutos, vale. De 15 a 20 minutos, digo, no, 15, hay mucha flexibilidad, y posteriormente a esto un debate, un intercambio de ideas entre los ponentes. Vale.
y al finalizar una breve interacción con algunas preguntas perfecto. Con los que están Ningún problema. Entonces, como guste, pues me tomo mis 15 minutos para contestar algunas de las preguntas, porque algunas sí que las tenía digamos preparadas. Entonces, si no os importa, voy a compartir con vosotros y con nuestros oyentes y televidentes esta presentación. ¿Se ve, entiendo, no? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí. Las preguntas que había preparado para esta primera intervención de estos 15 minutos, digamos, son estas 6. Algunas son las que me planteabas sobre si el Parlamento abierto puede consolidarse como un insumo para el trabajo legislativo. Me parecía sugestivo también adentrarnos en otra de las preguntas del guión sobre si la democracia está en peligro, y entrando directamente a lo que me preguntabas ahora sobre si el Parlamento abierto realmente puede ser una realidad de futuro, ¿no? Y terminaré muy brevemente contándoos la experiencia del Congreso de los Diputados en estos 4 meses, y terminaré apuntando una experiencia que hemos tenido de participación ciudadana que puede quizás ser interesante, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, desde luego que el Parlamento abierto, tal y como lo definimos o lo define Parlaméricas, este organismo al que sigo, en estos 4 ejes tan comentados de transparencia, rendición de cuentas, participación, ética y probidad, ha sido sometido claramente a una prueba de estrés en España llevamos desde marzo en esta situación, una prueba de estrés tanto en los términos de transparencia referido a la publicidad de los datos sobre afectados, sobre los propios muertos, sobre el impacto de la pandemia, y sobre todo el Parlamento ha sido sometido a una prueba de estrés sobre cuál es su papel, cuál es su función, digamos, en esta situación, ¿no? ¿Se debe ceder todo el poder al Ejecutivo o el Parlamento debe seguir controlando al Ejecutivo? Y en ese sentido la rendición de cuentas ha sido clave, digamos, en estos meses, como explicaré. Y evidentemente ha sido un territorio muy interesante para poner en marcha experiencias de participación ciudadana, como comentaré más adelante, ¿no? Evidentemente, en estos 5 pasos que se suelen resumir el Parlamento abierto, podemos ver cómo en cada uno de ellos, en el tema de la transparencia, por una mayor exigencia de la ciudadanía de acceso a los datos sanitarios, en la rendición de cuentas, como he dicho, porque ha sido imprescindible rendir cuentas sobre la gestión que se está realizando en estos meses, y porque la ciudadanía quería implicarse en los trabajos parlamentarios. Segunda pregunta que planteabas, ahora desarrollaré un poco más adelante los aspectos relacionados con la participación. Planteabas en el guión si la democracia está en peligro, ¿no? Aquí en España hubo la tentación de cerrar el Parlamento. De hecho, durante las primeras semanas de la pandemia se redujo notablemente la actividad del Parlamento y, por lo tanto, llegamos a pensar que efectivamente, ¿no? O sea, el sistema parlamentario pues podía no tener una respuesta, ¿no? De hecho, los datos sobre la confianza en el Parlamento que les estoy mostrando en la pantalla son datos de España. Vemos que la parte izquierda de la tabla muestra un grado alto de desconfianza en el Parlamento. Y estos datos, evidentemente, es con los que entramos en la pandemia, y habrá que ver cómo salimos de ella. Es decir, si el Parlamento ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias o realmente ha sido un organismo colateral y residual. En España, por ejemplo, la respuesta desde el punto de vista del Parlamento ha sido la constitución de una comisión parlamentaria denominada Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, que ha estado reuniéndose durante los últimos meses prácticamente todos los días en sesión de mañana y tarde. Ha habido varios centenares de comparecencias de expertos y de representantes de la sociedad civil y de agentes para intentar llegar a unos acuerdos que se votarán la semana que viene en el Pleno del Parlamento, y veremos el grado de consenso entre las fuerzas políticas. Se entendía que el lugar para el acuerdo y el diálogo entre las fuerzas políticas y la sociedad civil debía ser el Parlamento, y por eso, digamos, esta comisión ha sido y se ha mantenido, insisto, trabajando en condiciones duras para los que trabajamos en el Parlamento durante todos estos meses. Por lo tanto, como dice mi amigo y colega Miguel Ángel Blanes, la transparencia es una oportunidad para aumentar la confianza de la ciudadanía
en las instituciones públicas. Y no debemos, y este sería el mensaje para este rato de charla, no podemos desperdiciar esta oportunidad. Evidentemente ha sido la COVID-19 una situación de amenaza muy grave, tanto para la salud como para las instituciones. Y por lo tanto deberíamos ser capaces de no desperdiciar esta oportunidad de transformar esta debilidad en una fortaleza en términos de transparencia para aumentar la confianza de la ciudadanía en una gestión más transparente de la pandemia. Y, en fin, sobre la pregunta que realizábamos sobre el tema del Parlamento abierto y la transparencia en la medida que implica compromiso institucional de las cámaras y de las administraciones, solo puede implicar beneficio para la ciudadanía si se lleva a la práctica de la forma más efectiva posible, ¿no? Bien, voy ya a detallar un poco cuál ha sido, digamos, las medidas que ha adoptado el Congreso de los Diputados. Sobre esto puedo volver más adelante, porque realmente no es central en la intervención, ¿no? Sí quería empezar mi intervención sobre cómo ha respondido el Parlamento español a la COVID-19 con esta cita de la Constitución de Cádiz, que es nuestra primera Constitución, ¿no? En la Constitución de Cádiz, que se gestó en una ciudad sitiada por un ejército, en este caso el francés, en una situación también de pandemia, porque la ciudad sufrió una epidemia de cólera, ¿no? En esta situación extrema que sufrían los constituyentes españoles en 1812, se redactó la primera Constitución democrática de nuestro país. E incluso tuvieron la previsión, en ese artículo 109 que ven en pantalla, de prever una situación de guerra y de prever soluciones. Por lo tanto, la primera idea es que el Parlamento tiene un papel fundamental en los tiempos de crisis, fundamental, y que ya desde el siglo XIX se transmitía la idea de que en las épocas más extremas, y la pandemia se ha asimilado a una situación de guerra, el Parlamento no podía cerrar y tenía que permanecer abierto para ofrecer una respuesta. Y por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros en España? El 14 de marzo se declara el estado de alarma, nos sorprende a todos, por supuesto, nos pilla absolutamente de improviso, y durante el primer mes de entrada en vigor del estado de alarma, la reducción de la actividad parlamentaria se reduce al mínimo, ¿no? Nuestro reglamento no posibilita, no permite, por informe de los letrados, la celebración de sesiones a través de sistemas de videoconferencia, sino que se exigía una modificación del Parlamento. Y entonces se llega a una situación de que las sesiones plenarias tienen que funcionar, porque hay que, en el sistema español, el estado de alarma es una situación excepcional que requiere la convalidación por parte del Parlamento de esas medidas aprobadas por el Gobierno. Se tiene que convocar esa sesión plenaria y se convoca solo con el 10% de los parlamentarios presentes y el resto a través de una votación telemática que se realiza a través de la intranet de la Cámara, a través de un procedimiento de usuario y contraseña. Se sustituye la comprobación del quórum por la aprobación por consentimiento. A partir de ahí, en abril ya se levantan algunas restricciones para el trabajo presencial y se convierte en insostenible la situación de cierre del Parlamento, y de tal forma que un mes después de declarar el estado de alarma ya se realizan sesiones de control al Ejecutivo y se realizan sesiones semanales con una presencia reducida que se va incrementando desde el 10% al 25%, al 50%, etcétera, etcétera, hasta la situación actual, que estamos en una situación de plena normalidad institucional. Por lo tanto, en cuanto a las medidas que hemos adoptado, es mantenimiento de la presencialidad de las sesiones plenarias en un formato reducido y con la extensión por parte de la mesa de las previsiones reglamentarias de los supuestos para autorizar el voto telemático. Sesiones semipresenciales de los órganos de gobierno. Aquí denominamos a la mesa al órgano de gobierno, que es el que está integrado por la presidencia, por el speaker y los secretarios, y la junta de portavoces, donde están los portavoces de las distintas bancadas. Estos órganos sí se han reunido de forma semipresencial. Las personas que tenían residencia en Madrid asistían presencialmente y los diputados que vivían fuera de Madrid utilizando utilidades de videoconferencia, bien a través de Zoom o bien a través de Webex. Y se ha intensificado la utilización del registro telemático
para la presentación de iniciativas, sobre todo por parte de los grupos más pequeños con menos posibilidades de mantener un personal presente. Y aquí es donde quería incidir en que la pandemia puede ser una situación de oportunidad. Esta comisión de reconstrucción que les citaba anteriormente decidió abrir un buzón de participación ciudadana casi al principio de las tareas de la propia comisión, y realmente la respuesta ha sido enormemente positiva. Hemos recibido en un mes de funcionamiento de este canal de participación más de 1.000 propuestas que han sido trasladadas a los grupos parlamentarios, más de 500 propuestas han sido publicadas en la web, que son las que los autores nos autorizaron a publicar en la página web. Práctica ausencia de contenidos descalificantes, que era uno de nuestros miedos, y pequeñísimas prácticas de spam y de mensajes repetidos. Por lo tanto, experiencia enormemente positiva que veo en consonancia con otras. Hoy justo he tenido la noticia de que el Parlamento chileno abría el Congreso virtual en una línea muy interesante de aprovechar estas circunstancias de encierros para recabar la participación ciudadana en las tareas legislativas. Y ya entro en la última parte de lo que tenía preparado, y ya luego podemos comentar más ampliamente. En estos meses se han realizado múltiples estudios y tenemos muchos recursos que nos van a ser de utilidad en el futuro. Aquí en la pantalla pueden ver varios, algunos desarrollados en el ámbito latinoamericano, como este de Parlaméricas, otros, o este muy interesante de visión legislativa, también de México precisamente, ¿no?, que me parece también muy interesante en sus conclusiones. Y desde mi punto de vista, las conclusiones a las que llego yo es que los temas claves de debate sobre cómo nos impacta y cómo los parlamentos podemos dar respuesta a esta situación van en tres ejes. Mantenimiento de la presencialidad. Ya he dicho que en España la opción ha sido por mantener la presencialidad como una forma, digamos, de que el Parlamento sea, digamos, una luz o un faro, un referente de la población en estas épocas de incertidumbre. Cómo mantener la deliberación garantizando, digamos, las medidas de seguridad y distanciamiento social, y cómo mantener la votación con características de seguridad cuando no todos los parlamentarios pueden asistir. Aun optando por la presencialidad, como digo, había que mantener unas condiciones de seguridad para la votación. Y por lo tanto, eso nos ha llevado a que hayamos tenido que trabajar mucho para adaptar nuestros sistemas de votación. Un trabajo que ha desarrollado de forma excelente el Centro de Tecnologías de la Información, ¿no?, al que felicito, digamos, también desde aquí, para adaptar esos sistemas, y se han celebrado numerosas votaciones con participación de más de 300 diputados a distancia a través del voto telemático. Me interesa citar algunas experiencias, digamos, no contrarias, sino distintas. Por ejemplo, Brasil, desde mi punto de vista, ha sido el más extremo. Desde marzo de 2020 aprobó un sistema de deliberación remota que les lleva prácticamente a una virtualidad casi total, hasta como manifiesto allí. Chile me parece interesante también desde el punto de vista de que ha aprobado esa reforma constitucional. O sea, ha llegado, digamos, a tocar las normas de más amplio nivel para posibilitar esa celebración por medios telemáticos, o otros países como que han utilizado modificaciones, digamos, reglamentarias para implementar las sesiones virtuales. Y la respuesta que me hacía nuestro moderador, aprovecho también aquí para contestar, sobre el teletrabajo. En España, ahora mismo hay en proceso de elaboración un proyecto de ley sobre el tema del teletrabajo, lo cual quiere decir que hemos utilizado, digamos, normas no previstas para este tema, y ha habido que encontrar soluciones ad hoc, digamos, para garantizar la seguridad y lo que aquí en España llamamos la conciliación, es decir, el derecho de las madres y los padres a cuidar a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, la situación en el Congreso es de impulso del teletrabajo a través de plataformas de trabajo remoto para personas en situaciones de especial riesgo, es decir, personas con algún tipo de patologías, o personas, digamos, mayores de 60 años, o personas que tengan hijos menores de 14 años. En España siguen cerrados los colegios y, por lo tanto, para garantizar la conciliación,
estas personas se les permite optar de forma preferente por el teletrabajo. Por lo tanto, la utilización intensiva de las tecnologías ha sido clave para el cumplimiento de estas tareas, ¿no? Aquí, bueno, tengo recopilados varios datos, como no tengo mucho tiempo, pues los podemos ver. Pero vamos, como se puede ver, muchos parlamentos han optado por la celebración de sesiones plenarias por videoconferencia, en algunos casos con presencia reducida, como en el caso español. Otros lo han centrado solo en las comisiones. Como citaba antes, España y otros países ha utilizado de forma intensiva la votación telemática y también en muchos países se ha optado por medidas de reducción de la presencialidad. Y por lo tanto, ya en el último minuto que consumo de los 15 que de forma tan amable nos ha cedido, digamos, extraigo 4 conclusiones para este debate. En mi opinión, por el análisis que he podido hacer de la situación en países tanto de Hispanoamérica, Latinoamérica como de Europa, se han impuesto soluciones más cercanas a un parlamento híbrido, es decir, con una parte presencial que, como digo, considero inherente e inexcusable a la democracia parlamentaria. O sea, no considero que pueda haber una democracia parlamentaria sin algún tipo de presencialidad, pero que todos o muchos parlamentos han añadido un suplemento de virtualidad, bien sea a través de las reuniones de los órganos del trabajo, o bien sea, que no lo he mencionado, a través de la presencia de expertos que han comparecido a través de sistemas de videoconferencia. Y es lo que yo defino como un parlamento híbrido. Segunda conclusión de este periodo, desde mi punto de vista, una de las principales dificultades observadas o que hemos observado nosotros mismos y en otros parlamentos es una convivencia difícil de los mecanismos de virtualidad o semipresencialidad con el voto telemático. Quiero decir, en votaciones sencillas de sí o no es sencillo la implementación del voto telemático, pero en votaciones complejas, donde hay enmiendas transaccionales, donde hay acuerdos de última hora, es difícil que el que no está de forma deliberante en el hemiciclo pueda participar con todas las garantías y con todo el conocimiento en esas sesiones. Tercera conclusión, que va en la línea de la pregunta que me hacías, constato de forma fehaciente una aceleración del proceso de digitalización de las administraciones, bien sea a través del registro telemático y, como conclusión derivada, en España la necesidad de regular el teletrabajo para garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y como última conclusión, sería un excelente momento para realizar una apuesta estratégica por planificar herramientas de forma intensiva para la participación ciudadana. Y nada, seguimos la conversación cuando queráis o como queráis. Ok, muchas gracias, Miguel, por estas importantes conclusiones. Me parece sumamente importante contrastarlas, conocerles, sobre todo contrastarlas con el caso mexicano. Aquí hemos tenido un serio problema, por ejemplo, en el voto telemático. Efectivamente, las votaciones nominales, bueno, las votaciones sencillas, como lo comentas, no tienen ningún problema. El problema son efectivamente las nominales, porque requieren de la presencia del legislador. Y entonces, en el único caso que hemos tenido sesiones extraordinarias durante la pandemia, no hubo un parlamento híbrido, así como lo comentas, sino fue una sesión muy presencial, en donde los legisladores, una representación entraba al pleno de aproximadamente 50 legisladores, y 50 de los 500 y los 450 estaban en sus oficinas. El voto necesariamente tenía que ser presencial, entonces lo que hicieron fue que entraban a votar por grupos de 50. Entonces, lo que hizo una votación extremadamente larga y tediosa, porque no existe pues facultad legal para hacerlo. Entonces ha sido bastante complicado, porque incluso se está trabajando una reforma precisamente en este voto, pero se han encontrado con el inconveniente de que tiene que ser una reforma constitucional. De otra forma pasaría como pasó en Colombia, que se cayeron las votaciones porque no tenían un sustento constitucional y por lo tanto no eran válidas. Ahora bien, en cuanto al el teletrabajo, creo que sí es una medida absolutamente indispensable, porque es
es una vuelta, la vuelta a la normalidad será que casi nadie, no muchos van a regresar a las oficinas. El teletrabajo llegó para quedarse definitivamente. Eso es. Sí, y se tiene que regular, o sea, necesariamente porque implica derechos laborales que son muy importantes de normar. Y por supuesto, pues planificar las herramientas de participación ciudadana, desde luego, es un trabajo muy de Parlamento abierto y que México y en particular la Cámara de Diputados ya trabaja en eso, ahí vamos más o menos, pero creo que sí no estamos tan atrasados en esos temas en cuanto a Parlamento abierto, pero bueno, podremos platicarlo un poquito más adelante. Ahora quiero darle la palabra a Alfonso Vázquez, que también pues es profesor de la pedagógica y filósofo por la UNAM, ya también lo presentó María, y para cambiar un poquito la conversación y pasar a los aspectos políticos, yo le quiero empezar comentando que también en el contexto de la pandemia, si bien el capitalismo globalizado consolidó actualmente pues su riqueza, esto también ahondó pues muchas desigualdades y generó pues mucha pobreza y por supuesto la pandemia ha hecho más visible justamente estas diferencias. Existen datos muy firmes de que la pandemia ha afectado particularmente a las clases más bajas, justamente las clases más desprotegidas, precisamente porque pues existe una brecha de pobreza en México muy grande. Y en este contexto, a mí me gustaría preguntarte, Alfonso, si este planteamiento del que se está hablando de nuevo, del fortalecimiento del Estado, porque si bien habíamos estado hablando de un Estado ligero, un Estado neoliberal en donde pues todo estaba en manos del mercado, y esta situación pues viene a reforzar un poco el argumento de que hace falta el Estado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte si estamos frente al retorno de un Estado fuerte, y si eventualmente podría ser una oportunidad para cerrar la brecha de desigualdad, pero es un tanto complicado este tema, porque, bueno, implica diversas aristas, pero sí me inquieta un poquito el hecho de que actualmente el Estado tenga pocas herramientas de acción y no sería esta una oportunidad para reforzarlo, o si bien tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa tendencia, y si tú crees que esta situación ayudaría eventualmente a su fortalecimiento. Adelante, buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias, Luis Daniel. Buenas tardes a todos los colegas, Miguel Ángel Gonzalo, a León Aceves Díaz de León. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Diputados y al Espacio Cultural San Lázaro por haberme extendido la invitación para participar en este primer simposio internacional COVID-19, cambio de época o retorno a la normalidad. Y también quiero hacer un reconocimiento de carácter público a la doctora María Vázquez Valdés, la directora de la Biblioteca Legislativa, al maestro Luis Daniel Aguilar Calderón, asesor de la Secretaría General, y a la propia Secretaría General de la Cámara de Diputados, a la licenciada Graciela Báez Ricardes, por haber dado las facilitaciones para que este evento pudiera desarrollarse con tan notables ponentes que nos acompañan desde distintas latitudes del mundo. Bueno, respecto a lo que planteas, Luis Daniel, y atendiendo al título del evento, de la Mesa 3, aspectos legislativos, políticos, instituciones públicas, y en lo que a mí me corresponde, que es la reflexión más estructural en torno a los aspectos políticos, lo primero que yo señalaría es que en efecto estamos asistiendo a un cambio de época, y es un cambio de época signado por la crisis de la globalización planteada en una clave neoliberal o de la globalización neoliberal. Desde mi perspectiva no se puede hacer un deslinde entre lo que es la globalización y entre lo que es el neoliberalismo. Para mí son las dos fases o las dos mismas dimensiones de un solo proceso, la globalización económica en clave financierista, en clave neoliberal, que fue implantada en el mundo desde las potencias, digamos, más centrales, desde las potencias de la metrópolis,
desde los años finales de los años 70, inicios de los 80 hasta nuestros días, y ese modelo de desarrollo económico global ha entrado en crisis, y no entró por la situación de la pandemia. Comenzó a resquebrajarse ese paradigma de ordenamiento global del mundo desde hace aproximadamente 10 años, con distintas crisis económicas y evidenciando justamente pues, la imposibilidad de atender problemas que se han mantenido de manera estructural a lo largo del tiempo, en regiones como América Latina, en regiones también que tienen que ver con el continente europeo, con Asia, con África, en fin, en distintas latitudes del mundo. En ese sentido, la crisis de la globalización viene de antes. La pandemia del COVID-19, desde mi perspectiva, ha dado solo la estocada final, y esto va a tener efectos y consecuencias en todos los órdenes del campo político, del campo institucional y también del campo de los regímenes políticos democráticos. Pero lo primero que plantearía es justamente que asistimos al fin de la globalización. Y esto se da de la mano con lo que tú también comentas. Hay un retorno a los estados políticos nacionales, más allá de si hay un regreso a los estados políticos fuertes o a los estados políticos con una fuerte dimensión social o con una función social más enfática. Lo que yo observo es el resurgimiento o el refortalecimiento, la reimplantación de los estados políticos nacionales. Y eso tiene que ver también con una serie de movimientos nacionalistas que se han dado a lo largo de todo el globo, de todo el mundo, y que comenzaron a proliferar por lo menos de unos 10 años hacia acá, y que en este momento se observan esas tendencias o esas implantaciones en distintos gobiernos que han asumido pues este componente nacionalista, en algunos casos, como es el caso de nuestro país, en el caso de México, el componente nacional popular, y yo creo que eso sería lo interesante, en la medida en que estos componentes realmente dirijan a los gobiernos y a los estados políticos, entonces se planteará un fortalecimiento de estas estructuras institucionales en las cuales no se puede al menos pensar la política y la política internacional en el mundo moderno. Entonces, este fenómeno de la crisis de la globalización o del fin de la globalización va de la mano con el resurgimiento de tendencias nacionalistas que apuntalan a un refortalecimiento de los estados políticos nacionales. Ahora, ¿de qué manera se va a plantear este fortalecimiento? Bueno, pues justamente la situación de la crisis del COVID-19 ha dado lugar a distintas formas de abordar este posible fortalecimiento del Estado político nacional. Una de ellas es la solución a la crisis en clave neoliberal, es decir, retomar el mismo modelo que sirvió para mitigar las crisis económicas de 10 años a la fecha y que realmente pues, no contribuyeron a darle una mayor estabilidad a los sistemas políticos. Estoy hablando de los endeudamientos públicos a costa del empobrecimiento de las masas empobrecidas de cada estado político nacional. Endeudamientos públicos que se plantean con los organismos internacionales de financiamiento internacional, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, que fueron, digamos, las recetas que sirvieron hasta hace poco y que todavía algunos gobiernos y algunas tendencias al interior de los distintos estados políticos nacionales las quieren ofrecer como la solución para salir de una inevitable crisis económica. Pero esa es una perspectiva que apuntala hacia una solución para el fortalecimiento de los estados políticos nacionales en plena crisis de la pandemia y que tiene que ver también con los subsidios al capital privado, al capital nacional, a las grandes empresas, bajo la figura del rescate financiero. Esto lo padecimos en México desde el sexenio de Ernesto Zedillo y lo que hizo fue pues profundizar la desigualdad, al menos en la sociedad mexicana. Y todo eso también pues lleva a la reflexión de si esto es lo más óptimo para blindar a los sistemas sanitarios o a los sistemas de salud. La otra perspectiva que se apuntala y que es la que está planteando el gobierno mexicano
es el de una austeridad presupuestaria, una austeridad que no implica un debilitamiento del Estado, una austeridad que apunta hacia un fortalecimiento del Estado político nacional, porque a su vez plantea un reordenamiento de sus prioridades, de sus funciones, y que a su vez plantea estos lazos con organismos internacionales que no hacen obeso al Estado, desde luego, pero que sí lo trababan en cuanto a la asignación de objetivos que en este momento han cambiado y que apuntalan más hacia la necesidad de vigorizar el ingreso de las masas trabajadoras de nuestro país, o con un salario mínimo que en México no alcanza para lo indispensable. Entonces, esta política de austeridad, que tiene que ver con un reordenamiento del Estado, con una reasignación de sus prioridades en un sentido social, plantea la necesidad de su fortalecimiento y, por lo tanto, conlleva también el correlato de elevar a rango constitucional los programas sociales para atender a grupos vulnerables que son adultos mayores, jóvenes en riesgo, al menos en México, desde la guerra contra el narcotráfico, y la población discapacitada que requiere ese ingreso mínimo con la finalidad de inyectar mayor vigor a la pirámide social y no plantear las soluciones ya usadas en otros gobiernos y en otros proyectos estatales de financiar o rescatar a las grandes empresas con la finalidad de que los recursos bajen hasta la base de la pirámide. Aquí se plantea de una manera distinta. Y creo que al final del día, este modelo de fortalecimiento del Estado va a tener una mayor capacidad de afrontar la actual crisis económica. Hay que señalar que esto no se dio a consecuencia de la crisis del COVID, sino que fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno democrático del licenciado Andrés Manuel López Obrador, una vez que asumió el mando de la presidencia de la República. Entonces, la conclusión de esto es, hay dos modelos para fortalecer al Estado ante esta crisis pandémica. La primera es endeudamiento público a costa de sus mayorías, la otra es una austeridad que replantee necesariamente las prioridades presupuestales en un sentido más social, con la finalidad a su vez de tener también los distintos recursos para hacer un blindaje a los sistemas sanitarios. El fortalecimiento institucional tiene que ver con el acceso a la salud como un derecho público, y eso se tendría que revisar en cada una de las particularidades de los distintos nacionales. Al menos en México, como consecuencia del movimiento nacional popular de la Revolución Mexicana, se logró establecer una institucionalidad pública del sistema sanitario que garantiza, al menos a la población trabajadora, afiliada a un sindicato reconocida ante una empresa privada, de seguridad social. Y el reto es cómo hacer que esa base de la salud pública pueda realmente ampliarse para el grueso de la población. Creo que ese es el reto que plantea el fortalecimiento estatal, sobre todo en la clave del sistema sanitario, del sistema hospitalario. Y los otros dos aspectos que tienen que ver también con lo que planteaste en tus provocadoras preguntas, Luis Daniel, son sobre todo lo concerniente a la cuestión de la desigualdad y, como ya también lo comentó Miguel Ángel Gonzalo en su intervención, la cuestión de la democracia. En efecto, el virus evidenció la desigualdad en el mundo, pero pienso que evidenció la desigualdad no en términos globales, sino que evidenció la desigualdad que también se tiene que plantear de manera diferenciada en función de cada estado político nacional. Digamos, Alemania o Francia tienen una población más homogénea que es diferente a la población mexicana. La población mexicana está asignada por una desigualdad histórica que urge que se remonte, y en ese sentido, pues esta contradicción entre el capital y el trabajo no va a desaparecer el capitalismo, pero sí va a ser replanteada necesariamente, al menos entre este paradigma de crisis de la globalización o de fin de la globalización económica y el fortalecimiento de cada estado
político nacional. En ese sentido, yo sí veo que surgirán necesariamente en el mediano plazo, largo plazo quizá, tendencias igualitaristas en el ámbito social, más de carácter socialista o comunista, pero estas tendencias tendrán que ser enmarcadas en los distintos ámbitos nacionales. No pueden omitir la dimensión nacional, porque de lo contrario serían esfuerzos fútiles o, digamos, poco significativos a las poblaciones específicas o particulares de cada estado político nacional. Entonces, en ese sentido, la pandemia sí evidenció la desigualdad que existe en el globo, que existe en el mundo, pero que es diferenciada en función de cada estado político nacional, y eso llevó también a estrategias diversas en función de la composición de la desigualdad en cada una de las sociedades y también en función de las tendencias o de los componentes decisivos de cada gobierno, cada estado político nacional. Y bueno, esto nos lleva también a la cuestión de la democracia, que fue también lo que aquí se ha comentado. La democracia se encuentra en peligro. ¿Qué puede decir la democracia ante el modelo chino, ante el modelo, un modelo que plantea una perspectiva, una solución autoritaria y que ha mostrado en términos históricos su eficacia política y su eficacia económica? Bueno, es un enorme reto para la democracia. Y en ese sentido es una oportunidad para repensar la democracia. Aquí ya nos meteríamos a distintas cuestiones de carácter más teórico, pero que necesariamente tienen que ser al menos mencionadas. Toda esta cuestión de la teoría del formalismo democrático creo que también ha entrado en crisis. Y si bien es cierto, se tiene que seguir planteando a la democracia como un régimen político y como un conjunto de procedimientos formales para la toma de decisiones, donde el principio de la mayoría tiene que seguir siendo la premisa para la construcción de consensos o para llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad, también tiene que ser complementada con la noción de dirección, fortaleza o de hegemonía política. Se tendrá que revisar cada uno de los casos particulares, pero al menos en con el periodo de la democracia formal que se da entre 1997 al 2018, lo que hubo fue una dispersión política que llevó también no a la recuperación de un federalismo virtuoso, sino a la relajación de los mecanismos de control sobre cada autoridad estatal o cada autoridad municipal, y eso, en connivencia con los poderes fácticos como el narcotráfico, llevó a un resquebrajamiento de la unidad política en el país. Entonces, ese pluralismo democrático llevó a la dispersión y llevó a una crisis de seguridad nacional que en este momento se tiene que plantear como también uno de sus objetivos prioritarios para poder ser superada. Y eso va de la mano, inevitablemente, con una fuerza política realmente vigorosa que establezca un proyecto hegemónico, y esto lo planteo en el sentido del pensamiento de Antonio Gramsci, un proyecto nacional capaz de articular a distintos sectores, de distintos grupos sociales, con la finalidad de conformar un bloque histórico que apunte con claridad hacia una recuperación de la soberanía estatal y, sobre todo, identificar el interés nacional con los intereses de las mayorías. Entonces, la democracia tiene que ser repensada a partir de sus debilidades, sobre todo porque tenemos, insisto, un caso paradigmático, que es el caso de China, como un país que se encontraba realmente en una situación también oprobiosa en la década de los 40 o en la década de los 50, como, digamos, en 70 años logró convertirse en una potencia política, en una potencia económica que, digamos, en este momento, pues está, al parecer, afrontando la crisis pandémica de una forma eficaz. Entonces, esto nos lleva a distintas reflexiones en torno a la democracia
y en torno al orden del mundo en nuestro momento. Entonces, en ese sentido, yo no veo tampoco que exista una oportunidad para replantear una globalización más democrática. La globalización terminó o está por terminar. Esto puede suponer una situación de oportunidad para repensar a las democracias, pero si no toman la dimensión nacional con energía, definitivamente podrán aportar poco ante el nuevo ordenamiento que viene después de la pandemia. Y en ese sentido, aspectos colaterales como la política virtual o la polarización política, pues yo sí coincido también aquí con lo que comentó Miguel Ángel Gonzalo. Para mí la política virtual es un absurdo. No creo que eso sea posible, al menos de que vivamos una situación límite con un virus letal, y eso llevaría al aniquilamiento de la humanidad, porque el hombre por esencia pues es un animal político, como dije Aristóteles, es un animal social. El momento en el que el hombre no pueda llevar a cabo intervenciones presenciales para la construcción de acuerdos o para plantear algún proyecto en función del cual se articulen a los distintos grupos o corrientes, en ese momento pues simplemente se termina también esa dimensión esencial que distingue al ser humano. Más se complica la situación si eso se establece también desde una perspectiva constitucional jurídica en cada uno de los estados políticos nacionales. Entonces, en ese sentido, no veo que haya una, una oportunidad de desarrollo para la política virtual, pero sí coincido con el desarrollo de herramientas o instrumentos más eficaces para trabajar o para plantear el trabajo legislativo en situaciones como la que vivimos actualmente. Desde luego que esto va a tener un efecto en las políticas educativas, en la educación, porque es el campo donde más se ha limitado, la presencia tanto de profesores, docentes, como de alumnos. Bueno, entonces yo con estas reflexiones las dejaría para esta primera intervención, simplemente reiterando que en efecto, ante la pregunta a la que nos convoca este primer simposio internacional, sí, asistimos a un cambio de época. Un cambio de época, desde luego, que no se va a dar de manera abrupta, pero también hay que tomar en cuenta que es un proceso de crisis que lleva aproximadamente 10 a 15 años y que en unos 10 o 15 se verán realmente los efectos o las consecuencias de todo esto que ha generado la situación o la crisis del COVID-19. Muchas gracias, Alfonso, por esta importante intervención. Y claro, a mí me viene mucho a la mente lo que comentas del modelo chino, ¿no? Que bajo el nombre de la guerra del coronavirus se incrementa este estado supervigilante, y hasta qué punto vamos a ser capaces nosotros como sociedad de ceder o de aceptar este estado, o hasta qué cierto punto vamos a poder continuar como estábamos en función de todo lo que nos has planteado, como el fin de la globalización, una renovación de la democracia, lo cual es un tema bastante complejo, pero que sí es importante tomarlo en cuenta, dado que, bueno, es efectivamente, como tú justamente lo estás diciendo, sí es un cambio de época y por lo tanto un cambio de paradigma en muchos sentidos. Vamos a continuar ahorita con esta conversación y vamos a darle la palabra a León. León también ya lo presentó la doctora María, y bueno, él es director general de la Unidad de Capacitación Permanente de la Cámara de Diputados. León, buenas tardes. Entonces, yo no sé, ¿tú qué opinas respecto a lo que hasta ahorita hemos estado planteando? Estemos frente a un cambio de época. La CEPAL también comenta, por ejemplo, respecto a América Latina, que se está enfrentando a la situación desde una posición muy débil, y dependerá de las medidas que tanto a nivel nacional, regional y mundial se tomen, se lleven a cabo para poder afrontarlas de manera exitosa. Por lo tanto, ¿tú crees que esta crisis, este cambio de paradigma, como lo comenta Alfonso, sea una oportunidad
para discutir nuevas soluciones, para discutir nuevas políticas públicas y se pueda construir una agenda nacional que sea más acorde a una distribución más justa del ingreso. ¿Y tú crees que el gobierno debería planificar una agenda inmediata y cimentar un nuevo modelo de desarrollo en función de este nuevo paradigma que representa la crisis del coronavirus? ¿Tú qué piensas, León? Buenas tardes. Buenas tardes y de nueva cuenta muchas gracias y felicidades al Espacio Cultural San Lázaro, a sus organizadores, a la secretaria general, a María, a ti, Luis Daniel, muchísimas gracias y de nueva cuenta un saludo afectuoso a Miguel Ángel y Alfonso, a todas las personas que nos siguen en este espacio. Hace algunas semanas Jorge Volpi ponía en duda la pertinencia de estas frases que se han venido acuñando recientemente como el regreso a la normalidad o incluso el regreso a la nueva normalidad. Volpi argumentaba con cierta ironía que regresar a algo que es nuevo pues resulta por lo menos extraño. Y también argumentaba que aquí, como en todas partes del mundo, pues evidentemente antes de la pandemia, la normalidad, entre comillas, pues ya estaba caracterizada por tantos y tantos fenómenos que cuesta trabajo ver como normales precisamente. Este largo y doloroso paréntesis en que nos ha metido el coronavirus, pues definitivamente nos interpela profundamente y nos conduce a una reflexión sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer y sobre cómo lo hemos estado haciendo específicamente desde el Estado y sus instituciones. Es inevitable recordar, dicho de manera coloquial, que de ninguna manera antes estábamos en jauja. Quiero decir que el abanico de problemas públicos que ya venían minando nuestro bienestar era ya muy amplio y complejo, problemas que en su mayoría no son exclusivos de México y que se han venido gestando de larga data, como ya se comentó aquí. Sin pretender ser exhaustivo, primeramente, si me lo permiten, me gustaría hacer un rápido recorrido por algunos de esos fenómenos que pueden ser causa, no de la existencia del virus, desde luego, pero sí de varios de los estragos que está produciendo. Fenómenos que si no son tratados de una manera diferente por las instituciones del Estado y por la sociedad, bien pueden llevarnos a una degradación del bienestar aún mayor de la que ya venimos padeciendo. Y posteriormente, si me lo permiten, en un segundo momento me gustaría hacer un breve recuento de algunas de las reflexiones o acciones que ya se perfilan tanto en este país como en otras latitudes para intentar avanzar a algo que no sea más de lo mismo. Entonces, primeramente, creo que vale volver a hacerse la pregunta ¿en qué condiciones es que nos encontró la pandemia? Insisto, sin tener el afán de la exhaustividad, es importante recordar que a nivel global el coronavirus nos agarra en un momento de por sí ya crítico. El virus aparece bajo un orden internacional que estaba puesto de cabeza, con instituciones, y pienso por ejemplo en el sistema ONU, seriamente cuestionadas en lo que respecta tanto a su representatividad como a su eficacia para promover el desarrollo y el multilateralismo de manera creíble. En este plano se puede citar asimismo el debilitamiento de gran parte de los espacios de integración regional que se venían construyendo. Uno de los ejemplos más representativos es el de la Unión Europea, que a pesar de ser una de las construcciones políticas supranacionales más avanzadas que se han logrado, pues es para todos conocido que se encuentra en un impasse en cuanto a su integración y a su rumbo. Así que más que el impulso del multilateralismo o de la integración política supranacional, es bien sabido que la última década, ya lo comentaba Alfonso, ha estado marcada por el repliegue nacional o el repliegue nacionalista. Y permítanme decir que aquí difiero un poco con Alfonso en cuanto a que el regreso a los estados nacionales vaya a ser, en mi opinión, suficiente para conducir a un estado fuerte, a un estado capaz de incrementar su impacto social en la acción pública. Desde luego creo que el regreso a un estado nacional es indispensable, pero quizá no suficiente, y a lo largo de esta presentación intentaré explicar algunas de las razones por las que lo pienso así. En lo que desde luego me adhiero plenamente es que si bien esta especie de reflujo tiene muchas posibles explicaciones, una de las que más suenan es la que lo atribuye a los efectos negativos que ha tenido el tipo de globalización imperante en casi todo el mundo en los últimos 30, 40 años.
Dicho de otra manera, y aquí ya se ha hablado de sobra al respecto, me gustaría reiterarlo, el telón de fondo de esta pandemia es un tipo de capitalismo globalizado cuyos efectos en materia ambiental y en materia económica y social venían siendo ya de por sí catastróficos para amplios sectores de las sociedades. En este punto es inevitable volver a recalcar que la concentración de la riqueza y la profundización de las desigualdades eran ya signos de nuestros tiempos. No me detengo en los datos, ahí están Angus Deaton, Piketty, Stiglitz, por mencionar solo algunos de los más conocidos. En nuestra región, ahí está también toda una miriada de expertos y de organismos que han venido mostrando cómo América Latina y México en concreto son de los más desiguales entre los desiguales. Y ya ha quedado más que visto que emergencias como la que vivimos ahora son mucho más difíciles de enfrentar bajo estas circunstancias, porque es obvio que las instituciones públicas entran en una profunda tensión y que la intervención gubernamental se ve ante el desafío de ser mucho más profunda y amplia para paliar los efectos que tiene la pandemia, tanto en la salud como en el bolsillo de las poblaciones que ya de por sí se encontraban en situaciones vulnerables y precarias. Y es aquí donde me gustaría agregar otro factor que es clave para entender en qué condiciones nos encuentra la pandemia en México. Me refiero a la histórica debilidad de las instituciones del Estado, que tiene causas y consecuencias muy variadas, por lo que solo me detendré en algunas de ellas. Hay que recordar que este país, ya se esbozaba hace un momento, se enganchó fuertemente desde los años 80 al tren de las privatizaciones masivas, del llamado capitalismo de compadres, de la desregulación a ultranza y de la reducción de las funciones del Estado. Ya se ha dicho de sobra, el Estado mexicano se desresponsabilizó de la promoción del desarrollo y de la redistribución de la riqueza, anclándose ese dogma de que el mercado lo iba a resolver casi todo. Y es que el modelo económico que se implantó en este país en los años 80 y el tipo de organización estatal que le ha venido acompañando no solo han contribuido a la limitación del papel de las instituciones públicas, sino también a la pérdida de la noción de justicia distributiva, de solidaridad y al rompimiento de los tejidos no solo sociales, sino también territoriales. Y algo que importa mucho en este momento es que entre las instituciones que más han sufrido, y que por cierto en estos tiempos de pandemia se encuentran en el frente de batalla, son las instituciones relacionadas con la protección social en su sentido más amplio. Para nadie es un secreto que durante las últimas décadas las instituciones de salud pública de este país se han visto mermadas y que hay una fragmentación, una desarticulación entre distintos regímenes de seguridad social que pueden afectar tanto el acceso como la calidad de los servicios de salud. Además de que gran parte de la salud privada ha evolucionado de tal forma que es incosteable para las mayorías. Tampoco hay que olvidar que la salud preventiva ha dejado mucho que desear y que México es un país con una altísima incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, muchas de ellas ligadas a la obesidad y desde luego a las dificultades para acceder a una alimentación, ya por no decir a una alimentación saludable. Esto es algo que seguramente no está ayudando a enfrentar un virus como este. Creo que tampoco puedo omitir mencionar la debilidad de otra red de protección que comúnmente pasa desapercibida. Me refiero al sistema de cuidados, es decir, el cuidado de adultos mayores, niños, personas con capacidades diferentes, entre otras. Aquí la insuficiente intervención gubernamental hace que todos estos cuidados y los costos que conllevan recaigan en las ya de por sí cargadas espaldas de los familiares, sobre todo de las mujeres, con la consecuente reproducción de las desigualdades, no solo económicas, sino también de género. Un elemento nodal es que las deficiencias y las insuficiencias en materia de protección social se conjugan con un mercado laboral que se fue haciendo cada vez más precario en las últimas décadas, no solo por las tasas de desempleo, sino sobre todo por las altísimas tasas de empleo informal y desde luego por la contención del salario, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del ingreso que hemos sufrido por mucho tiempo. Es evidente que la inminente pérdida de empleos formales en el país podría contarse por millones, al igual que en muchos otros países. La extrema dificultad que tienen
para subsistir todos los mexicanos que están en el empleo informal y los bajos o nulos salarios se encuentran en el corazón del debate actual sobre los efectos económicos derivados de las medidas sanitarias, particularmente las del llamado gran confinamiento, así con mayúsculas. Este rápido recorrido sobre el contexto en el que la pandemia nos alcanzó, creo que no podría dejar de lado los problemas respecto al Estado de Derecho, que tiene también manifestaciones muy variadas, cotidianas y lacerantes, algunas de ellas. Aquí me estoy refiriendo sobre todo a esa ecuación que nos ha resultado tan difícil resolver, ecuación seguridad, justicia, paz. No se pueden obviar las dificultades en que se encuentran muchas corporaciones policiales del país, la impunidad que alcanza grandes proporciones. Varios estudios hablan de que cuando mucho el 95% de los delitos cometidos son castigados, así como la espiral de violencias en plural en que hemos estado sumidos. Son fenómenos que se nutren de la falta de oportunidades, aunque también se nutren de las deficiencias de muchas instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno. Otra de las manifestaciones de nuestro frágil Estado de Derecho es la corrupción. Como se sabe, tiene un carácter sistémico. Está la corrupción de cuello blanco, la cual desde luego es terriblemente nociva e inaceptable, pero creo que no podemos dejar de mirar la corrupción de ventanilla, la corrupción que se da a pie de calle. Porque es en esas interacciones donde diariamente se pierde la confianza en las instituciones y en donde todos, empezando por los más desfavorecidos, todos nos vemos seriamente perjudicados al no tener acceso de forma igualitaria y de forma continua a los servicios públicos. La corrupción, además de ser un asunto moralmente inaceptable, también es una manifestación del disfuncionamiento de las instituciones en la prestación de bienes y servicios, y más grave aún cuando se trata de servicios básicos para la subsistencia. De hecho, puede decirse que la corrupción es otra forma de desnaturalizar y de privatizar lo público. En otro registro, quiero hacer hincapié en que la COVID encontró terreno fértil en el federalismo a la mexicana. De hecho, esta es una de las grandes asignaturas pendientes. La verdad es que, como ya se esbozaba, se pasó de un federalismo, que yo le llamaría un federalismo ficción, bajo el régimen de partido único, a un federalismo inoperante después de la llamada transición democrática o alternancia de partidos. Y la cuestión es que persisten serias dificultades a lo que técnicamente se denomina el sistema de distribución de competencias, es decir, lo que le toca y no le toca hacer a cada uno de los órdenes de gobierno. Esta falta de claridad, entre otros factores, en muchas ocasiones se traduce en escasa coordinación gubernamental, que es otro de los signos de las instituciones mexicanas, y en duplicidades de la acción pública. Y ya que estamos en estos temas, permítanme recordar que el ordenamiento territorial ha estado ausente en la conformación y en las interacciones de lo rural y de lo urbano, con las mermas en materia medioambiental que esto puede acarrear. Y en el mismo sentido, la planeación urbana ha sido escasa en nuestras ciudades, lo que ha tenido consecuencias en el crecimiento anárquico de buena parte de las aglomeraciones, con todas sus implicaciones en cuanto a déficit de infraestructuras y de servicios urbanos, de vivienda, de seguridad ciudadana, problemas de movilidad, de contaminación, así como de salud pública, en detrimento, desde luego, de la calidad de millones de mexicanos que viven en las grandes urbes. Lo que quiero destacar aquí es que la gestión de la crisis se complejiza en entornos urbanos que no son producto de una mínima planificación, en entornos urbanos tan desiguales, en los que conviven amplios grupos poblacionales que adolecen de servicios básicos. Hay otro aspecto relacionado con el funcionamiento de las instituciones que también considero indispensable abordar, y es el de la gestión de riesgos de desastre, poco abordado, por cierto. La verdad es que ha sido sumamente complicado que México transite de un enfoque de protección civil a un enfoque de gestión integral de los riesgos. Ha sido muy difícil trascender una visión que los expertos llaman emergentista,
es decir, centrada casi exclusivamente en la atención de las emergencias, hacia una visión mucho más preventiva. A la mayoría de las instituciones les ha costado trabajo asimilar que cada acción gubernamental puede ser generadora de riesgos o que por el contrario puede ayudar a mitigarlos. No es un asunto menor porque estamos hablando de un gran abanico de riesgos y amenazas que enfrentamos. Claro, están los riesgos naturales como los sismos, inundaciones o pandemias como esta, pero también están los riesgos originados por la acción humana, como los relacionados con el cambio climático, por ejemplo. Desafortunadamente, la gestión integral de riesgos de desastre no ha permeado de manera transversal en la acción gubernamental. Para terminar este recorrido sobre algunos de los fenómenos que enmarcan la pandemia, no debo dejar de lado el tema de la efectividad de las instituciones públicas y de la indispensable profesionalización para lograrla. Sí coincido con los análisis del doctor Luis F. Aguilar en el sentido de que la llamada transición democrática del siglo XX, de fines del siglo XX, se centró casi exclusivamente en el tema del acceso al poder, es decir, en las instituciones y reglas formales para garantizar elecciones confiables. Y es evidente, pues, que se trata de un asunto importantísimo para este país y para cualquier democracia. No obstante, este énfasis en la democracia formal, en la democracia procedimental, eclipsó en muy buena medida lo que tiene que ver con cómo se ejerce el poder. Como dice el doctor Aguilar, y como por cierto también refiere el doctor Pierro Sandalón, para los ciudadanos ya no basta que los gobiernos tengan un origen legítimo. Adicionalmente, y a esto me refería con algunas de la discrepancia que mencionaba hace un momento, está vinculada con esa discrepancia que mencionaba hace un momento con Alfonso, adicionalmente exigen que den resultados positivos en la atención de los problemas que más afectan a la colectividad. La cuestión es que se han quedado en un segundo plano algunos aspectos como la calidad de las políticas públicas, así como la indispensable mejora del modelo de gestión pública. Y no estoy hablando de un retorno a la tecnocracia, estoy hablando de que sin lugar a dudas la política, la centralidad de la política es la que debe conducir el rumbo y la orientación para el desarrollo. No obstante, si no cuenta con administraciones públicas eficaces, profesionalizadas, el llegar a ese rumbo se complica. Así pues, como las instituciones son diseñadas y operadas por personas, la efectividad gubernamental depende en gran medida de la forma en que se recluta, se capacita y se evalúa el trabajo de los servidores públicos. Desafortunadamente, en la agenda de la transición ha quedado relegado el tema de la urgente profesionalización de las personas al servicio del Estado. Desgraciadamente, en no pocas administraciones públicas sigue prevaleciendo una visión patrimonialista, el sistema de botín en el reparto de los puestos administrativos o de la administración, y en muchas ocasiones, lo cual conlleva a la improvisación. Me gustaría, porque están por agotarse mis minutos, me gustaría concluir esta intervención haciendo un punteo que ojalá pueda ser ahondado en el diálogo que sigue, sobre algunas de las acciones, de las reflexiones que ya se están perfilando en este país y en otras latitudes, y que en mi humilde opinión pueden ser muy relevantes para avanzar durante y después de la pandemia hacia una nueva normalidad que sea más equitativa y más justa. Un primer punto, que por cierto no es nada innovador, pero sí muy difícil de conseguir, es un pacto de Estado. Y ya sé que a muchos esto les va a sonar como una verdad de perogrullo o como pura retórica, pero la verdad es que yo sí estoy convencido de que lo primero, una de las primeras cosas que se requieren es sentar las bases de un entendimiento político sosegado, de largo aliento, en torno a los pilares que requieren ser construidos no por un partido, no por un gobierno, sino por el conjunto de las instituciones del Estado. Por tanto, sí creo que es indispensable dejar atrás las visiones parciales e inmediatistas, tanto como trascender los cálculos meramente electoralistas. Un segundo punto, retomar la reforma del Estado. Hay asuntos pendientes
que no debiesen ser pensados de forma aislada y que bien podrían de nueva cuenta encontrar cabida en algo mucho más profundo, estructurado y de largo plazo, como una reforma del Estado mexicano, que abarque, y aquí solo menciono algunos temas, el reequilibrio entre los poderes públicos, quizá con una mayor dosis de parlamentarismo, en mi humilde opinión, la rechura de los sistemas de seguridad, de procuración e impartición de justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la profundización y ampliación de la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones bajo un diseño institucional renovado, el establecimiento de un sistema de protección social mucho más amplio, coherente, que desde luego sí incluya los programas de transferencia monetaria directa, pero que vaya más allá de ellos. Y por cierto, es muy alentador que algo que parecía una utopía hasta hace poco, como es el ingreso básico universal, pues empiece a debatirse y pueda convertirse en una realidad. Entre los mismos temas, desde luego la reestructura del federalismo, la ampliación de ciertos derechos y libertades, como por ejemplo incluir el derecho fundamental de todas y todos los mexicanos a una buena administración pública, como ya ocurre en el entorno de la Unión Europea, y sin lugar a dudas, lo que algunos llaman la madre de todas las batallas, la política fiscal. Ojalá se puedan sentar las capacidades para incrementar la recaudación. La CEPAL mencionaba hace poco que sigue siendo baja en América Latina y particularmente en México. Es decir, sentar las capacidades para incrementar la recaudación y para que las finanzas públicas adopten fines claramente redistributivos. Aquí, por cierto, la discusión sobre el impuesto sobre el patrimonio o sobre la fortuna me parece muy, muy relevante. Recordemos que el cumplimiento de los derechos cuesta y que es urgente robustecer las capacidades financieras del Estado, con austeridad desde luego, pero también con políticas públicas con un Estado mucho más capaz de recaudar y de destinar a las prioridades. Un tercer punto, la adopción de un conjunto de reformas administrativas que racionalicen las estructuras del Estado para adecuarlas, no digo a un Estado obeso, pero sí a un Estado lo suficientemente grande para que sea mucho más fuerte y que pueda funcionar de manera más estratégica. Así como reformas administrativas que generalicen servicios de carrera en las instituciones como vía urgente para dejar atrás el sistema de botín, la discrecionalidad en el reparto de los puestos de las administraciones públicas y así lograr cuerpos de servidores públicos imbuidos por la ética, por la deontología de la función pública y suficientemente competentes para dar resultados positivos ante los problemas que más afectan a la población. Con esto concluiría esta primera intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, León. Interesantes conclusiones respecto al pacto del Estado, al retornar la reforma del Estado y esta importante reforma administrativa también para hacer un Estado más fuerte. Sin duda, son temas que tendremos que ir incentivando en el Congreso y justamente estamos en el espacio adecuado en donde también esta conversación y estos temas pueden provocar mayor difusión y mayor empatía con la sociedad, porque son temas que, como bien comentas, necesariamente deben de abordarse en un esquema en donde estamos también tratando de reconstruirnos como país en función también pues del nuevo gobierno, pero también de esta crisis que es una oportunidad para renovarnos y por qué no hacerlos en el sentido en el como tú también estás o como tú bien estás sugiriendo. Muchas gracias, León. Más adelante continuamos con la intervención y vamos a darle la palabra nuevamente a Miguel Ángel Gonzalo. Aquí hubo un punto importante que mencionaba Alfonso. Alfonso no cree en la política virtual. Digamos, él piensa que la política virtual no la concibe como
como se plantea con cierta efectividad. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarte si efectivamente, Miguel Ángel, si representa un cambio de época y si la democracia tiene que ser repensada. Y esto te lo comento precisamente en el contexto del Parlamento abierto y el trabajo virtual. Porque tengo la inquietud de conocer si el Parlamento abierto puede consolidarse como un insumo efectivo para el trabajo legislativo, y si este Parlamento abierto y el trabajo virtual, el teletrabajo, pueden garantizar principios de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, pero particularmente participación ciudadana. Creo que ese es un factor muy importante y en el cual, pues, como bien comenta o como había comentado Alfonso, él difiere un poquito de este esquema. No sé, ¿tú qué piensas al respecto, Miguel Ángel Gonzalo? Sí, vamos a ver. Yo creo que planteas temas muy de fondo, ¿no? O sea, que bueno, por lo menos aquí en España han sido objeto de una cierta controversia, ¿no? Dentro del Parlamento. Uno de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados solicitó muy al principio del establecimiento del estado de alarma que todas las sesiones se establecieran de forma virtual. Es decir, que todo el trabajo se desarrollara a través de medios virtuales, y eso, digamos, nos provocó a los que trabajamos dentro de la casa, bueno, la necesidad de estudiar esas fórmulas jurídicas y técnicas. La Constitución española realmente y el reglamento del Congreso no permite el trabajo virtual. O sea, no exige que las sesiones se celebren de forma presencial y que los discursos parlamentarios, como dice el reglamento, se digan de viva voz y desde la propia tribuna, ¿no? Con lo cual nos llevó, digamos, a un escenario de que las sesiones tenían que ser sí o sí presenciales, pero claro, había que mantener las necesidades de seguridad derivadas de las exigencias de política sanitaria. Y al final lo que se llegó es a que la presencialidad se circunscribiera a los portavoces de los grupos parlamentarios, mientras que el resto de los parlamentarios podían seguir la sesión parlamentaria a través de los medios que la Cámara prestaba, como es la retransmisión a través de la página web del Congreso, que es una de mis responsabilidades de esas sesiones. Por lo tanto, vamos hacia un modelo, yo creo que de integración de las tecnologías de la información para facilitar tanto el trabajo presencial como, digamos, la posibilidad de que los parlamentarios que hasta ahora solo podían trabajar de forma virtual en casos de enfermedad o de bajas por paternidad o maternidad, pudieran también seguir esas sesiones a través de medios virtuales, como era la retransmisión a través de la página web de las sesiones o como era la votación telemática, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la presencialidad y a la deliberación, la opción del Parlamento español no fue por la virtualidad, sino por la presencialidad con un apoyo telemático, lo cual me parece un acierto. Otra cosa distinta, me parece un acierto por la razón siguiente, ¿no? Que es de índole más política que técnica, ¿no? En una situación de desafección como la que en España se atraviesa, la percepción, digamos, de que los parlamentarios podían quedarse en casa, entre comillas, ¿no? Y recibir su sueldo también, entre comillas, sin hacer nada, ¿no? Creo que podía tener unas consecuencias devastadoras sobre el propio sistema parlamentario, propio sistema representativo, ¿no? Por lo tanto, fue necesario reforzar, digamos, las funciones del Parlamento, la centralidad del Parlamento dentro de la crisis sanitaria y posibilitar o poner los medios, que es lo que nos correspondía a los técnicos que trabajamos en el Parlamento, para que el trabajo parlamentario en ningún momento se interrumpiera. Creo que esa es la gran responsabilidad que hemos tenido y la que creo que, digamos, se ha cumplido. Dicho esto, digamos, las posibilidades que nos ofrecen las dimensiones del Parlamento abierto, como he dicho en mi primera intervención, de transparencia, rendición de cuentas y participación
se han visto intensificadas naturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los elementos clave de un Parlamento abierto es la utilización de las tecnologías. Y esto nos ha servido, digamos, para ganar ese impulso, esa masa crítica que necesitaban determinados procesos. Pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los elementos clave dentro de la utilización de las tecnologías dentro del Parlamento es la utilización de mecanismos reforzados de identidad electrónica, como pueden ser los certificados electrónicos de firma, ¿no? La situación o la necesidad de desarrollar ese trabajo virtual, ese trabajo remoto, en garantías de integridad, de no repudio, de confidencialidad, de seguridad, ha llevado a que prácticamente ahora mismo todos los diputados y diputadas del Parlamento español dispongan de un certificado electrónico que les permite operar con los servicios de la Cámara en las mejores garantías de seguridad. Luego, esa utilización de las tecnologías va a reforzar, sin duda, la figura parlamentaria. En cuanto a la transparencia, en España se produjo una pequeña incidencia, y en el sentido de que el estado de alarma provocó una suspensión temporal de los procedimientos administrativos, y de ahí se produjo también una suspensión de los procedimientos de transparencia. Afortunadamente, esa suspensión se ha levantado el 1 de junio y ya estamos de nuevo contestando a todas las solicitudes de acceso a la información que nos han llegado, que han sido más numerosas. Lo que hemos apreciado, por ejemplo, es un incremento numérico de las solicitudes de información respecto al mismo periodo del año pasado. Luego, lo que quiero decir con esto es que la situación de crisis sanitaria evidentemente ha creado en la sociedad una mayor exigencia de transparencia respecto a las instituciones, no solo del Parlamento, sino de cualquiera de las instituciones, porque ese incremento de las solicitudes de transparencia se ha producido también respecto a otras instituciones, a otros niveles de la administración. Pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los elementos clave en un tema de Parlamento abierto y de gobierno abierto en términos generales es el tema de los datos abiertos. Es decir, que las administraciones tengan la obligación de suministrar la información en crudo, sin tratar, facilitar esos datos en formatos accesibles y reutilizables para que sea la propia sociedad civil o los medios de comunicación los que extraigan sus propias conclusiones. El tema de los datos abiertos ha sido uno de los más trabajados durante estos meses de la pandemia, ¿no? Sobre todo en lo que son los datos de número de infectados, número de pruebas PCR, es decir, de pruebas de diagnóstico realizadas, intervenciones en residencias, ocupación, como decía antes el doctor León Aceves, de camas, de hospitalarias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los datos relativos a la incidencia y las políticas públicas en relación con la crisis sanitaria del COVID, ha habido una gran demanda para que estos datos se suministren en abierto y que sean los medios de comunicación y las organizaciones los que elaboren este escrutinio público de estas actuaciones. Luego, en temas de transparencia y rendición de cuentas y datos abiertos, se ha producido, evidentemente, un refuerzo de estas políticas durante estos meses de pandemia. Y, como he comentado antes, nosotros tenemos la experiencia de la Comisión de Reconstrucción. La Comisión de Reconstrucción es, como se decía antes también el doctor Aceves, el lugar donde se han sustanciado los pactos de Estado. Aquí en 4 ejes de trabajo que hemos tenido: reactivación económica, sanidad, Unión Europea y políticas sociales. Para cada uno de estos 4 grupos de trabajo se crearon secciones específicas en la página web para recibir aportaciones ciudadanas. Y dentro de lo que ha sido la experiencia que tenemos en España respecto a iniciativas de participación ciudadana, probablemente haya sido de las más exitosas, tanto por el número de aportaciones, que, como les decía antes, ha rebasado el 1.000.000, sino sobre todo por la calidad de las mismas, porque ha habido aportaciones de entidades ciudadanas, de colectivos, de fundaciones, de asociaciones, que han preparado documentos, algunos muy extensos, algunos muy elaborados, con carácter específico para esta comisión, y también aportaciones de ciudadanos y ciudadanas de a pie, que han transmitido a la comisión pues sus propias inquietudes o sus propias opiniones. A todas ellas, a todas estas aportaciones, las hemos tratado desde el punto de vista técnico del Parlamento en pie de igualdad. Todas, da igual que fuera
una aportación de 2 líneas de un ciudadano pidiendo, digamos, que se atendiera a esa situación, como un documento muy extenso de cualquiera de los lobbies de este país. Eso es Parlamento abierto, digamos, ¿no? O sea, que cualquiera de las aportaciones que se reciben, sea de un ciudadano, sea de un lobby, o sea de una asociación profesional, de un sindicato, de un partido extraparlamentario, puedan ser objetos de debate y de deliberación y de toma en consideración o no por parte de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, ¿podemos denominar esto política virtual? A mí me gusta hablar más de tecnopolítica, ¿no? Que es un término acuñado por Antonio Gutiérrez Rubí y por Inma Aguilar en distintos momentos, que lo que se refieren, digamos, es la utilización de la tecnología para mejorar las técnicas de la política y las técnicas de la democracia. Creo que con los ejemplos que he puesto y que podemos ver también en otros parlamentos, esta tecnopolítica que ya existía, por supuesto, sí que también ha venido para quedarse y creo que ya es una realidad, digamos, por lo menos en nuestro país. No sé si he respondido a tus preguntas. Sí, no, claro, desde luego, claro que sí. Muchas gracias por la respuesta, muy interesante porque es un parámetro para que eventualmente nosotros podamos también llegar a ese puerto. En México, como te había comentado antes de nuestra primera conversación, en México estamos en el camino de construir un parlamento abierto, y actualmente existen ejercicios de parlamento abierto, pero ciertamente denominados como tales, no con toda la normatividad y regulación que implica una participación ciudadana como tal, una incidencia en la agenda. No, en ese momento todavía no tenemos en ese punto, pero creo que pues eventualmente tendrá que llegar. Existe una ley, es un mandato constitucional, y tarde o temprano México tendría que llegar a ese punto, porque sí, desde luego, la tecnología, como lo cuenta la tecnopolítica, es una herramienta muy necesaria, sobre todo en estos momentos. Bueno, independientemente de la pandemia, pues del aislamiento, independientemente de esto, la tecnología sí es una herramienta que nos ayuda a unir, que nos ayuda a tener un acceso más inmediato, más pronto, y también poder administrar de una manera más eficaz las demandas ciudadanas, que obviamente de manera presencial, independientemente de la pandemia, no se podrían hacer de otra manera. Entonces no tengo la menor duda de que México eventualmente puede caminar en ese sentido, y pues muchas gracias. Quiero comentarle ahora a Alfonso. Hay un tema muy importante con Alfonso. ¿Tú crees? Me comentaba que Alfonso comenta que sí es un cambio, él sí cree que es un cambio de época, él sí cree que la democracia tiene que ser repensada, y yo pienso un poquito, también él lo comentó un poquito en el modelo chino, en el modelo hipervigilante, y en el riesgo que existen o que algunas democracias tienen con el pretexto de vigilar los fenómenos de los contagios, esta hipervigilancia pueda continuar, pueda ser permanente eventualmente, y entonces ya no se pueda volver a una democracia como la teníamos actualmente. También, así mismo, Alfonso, tú dices que esto es el fin de la democracia, y yo te pregunto, el fin de la globalización, y yo te pregunto si crees que es posible si crees posible una globalización neoliberal más autoritaria, o bien es la oportunidad de construir una globalización con un carácter más democrático. Y en este paso es el futuro del paradigma de la ciudad y la vigilancia digital instalado por el modelo chino. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú qué piensas cómo está actuando México en ese sentido? ¿Estamos conduciéndonos hacia ese modelo, o estamos logrando contener de alguna manera esa influencia? Si bien que ahorita ha contribuido un poquito a vigilar los contagios, no existe el riesgo de eventualmente que el Estado pueda quedarse en esa forma, y entonces sí tendremos un riesgo los ciudadanos en cuanto a nuestros derechos. ¿Tú qué piensas, Alfonso? Perdón, ahí estoy. Ya. Gracias. Decía yo que
El proceso de fortalecimiento del Estado no tiene que ver necesariamente con una implantación de un régimen político autoritario. Digamos, son procesos distintos. Y lo que yo veo, lo que está de fondo en esta crisis de la globalización, perdón, es sobre todo dos tendencias que se están registrando en el mundo. Por un lado, implica el retorno de las corrientes nacional populares. Por el otro, algunas corrientes en clave más demócrata, liberales, asumidas dentro de esta perspectiva neoliberal, que van a tratar de hacer que ese modelo en crisis se mantenga. Pero eso yo lo veo ya como algo que entra en una fase terminal. Yo no observo tampoco que al modelo asiático o al modelo chino se le pueda identificar con un modelo hipervigilante. Más bien, en China sí hay un régimen político de carácter autoritario, con un sentido social, y que viene de una revolución comunista que asumió la dimensión nacional popular hasta sus últimas consecuencias, y que a partir de esta crisis de la globalización dejó ese paradigma financierista o globalista financiero y comenzó a invertir directamente en las telecomunicaciones, en las carreteras, en los transportes, en la Unión Europea, en Asia, en América Latina incluso, aunque con menor trascendencia. Y eso, pues bueno, nos lleva definitivamente a un cambio de época, a un cambio de paradigma. Y yo lo que también quiero comentar en el sentido de lo que lo planteaba León, es, en efecto, yo creo que este proceso de profesionalización de la vida pública no tiene por qué contraponerse a una mayor, digamos, conciencia nacionalista, histórica de nuestra propia población. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con él que plantea que el nacionalismo es indispensable, no es suficiente, pero por otro lado, si realmente no se implanta una política pública desde una perspectiva nacionalista, realmente consciente de la defensa de los intereses nacionales y de los intereses estratégicos que se juegan en un proceso de recuperación de la soberanía estatal, estaría en riesgo, o ahí sí, en peligro de reproducir los mismos modelos de toma de decisiones que fueron implementados durante este periodo del que estamos saliendo, el periodo neoliberal, y que duraron aproximadamente 36 años, donde se formaron especialistas altamente competentes en un sentido técnico, pero alejados realmente de los problemas de la sociedad, de los problemas nacionales, y contribuyendo más bien a la adoptación de políticas completamente extrañas y que no solucionan los graves problemas y rezagos que vivimos en nuestra propia sociedad. Entonces, yo digo que para complementar ese proceso de formación, de reclutamiento, capacitación y evaluación de cuadros altamente competentes y profesionales para enriquecer y contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas, tiene que existir este proceso de formación de una conciencia nacionalista, de una conciencia histórica, porque sin ello, digamos, un pacto del Estado no lo veo como algo posible en el mediano plazo ni en el corto. Entonces yo creo que sí es una condición necesaria, no suficiente desde luego, la recuperación de la dimensión nacional. Y sobre eso también yo quiero plantear, dentro de esta perspectiva del cambio de época, del fin de la globalización, del fin del modelo de la globalización neoliberal, es decir, la globalización se identifica, desde mi perspectiva, y lo podemos discutir, con el neoliberalismo. No puede haber una globalización de carácter democrático y por otro lado una globalización neoliberal de carácter autoritario. No, ese modelo de la globalización económica es el que llegó a su fin. Y se planteará otro orden global u otro orden mundial, pero ya no el orden de la globalización. Un orden que se basaba sobre todo en esta, digamos, prioridad de las cuestiones financieras, pero en los hechos desatendiendo a los grandes problemas de las sociedades y sobre todo a las masas y particularmente a
al fortalecimiento de los estados políticos nacionales. Bueno, en este nuevo cambio de época, observo yo un retorno a los nacionalismos de las más diversas índoles. Desde luego que habrá nacionalismos de carácter más popular, como es el caso de México, como es el caso de Argentina, de otros estados políticos en el mundo, e incluso de entre esos nacionalismos populares hay algunos que asumirán un compromiso mayor con la democracia, serán nacionalismos populares democráticos, otros nacionalismos populares de carácter más autoritario o de carácter híbrido, y por otro lado habrá nacionalismos también de carácter oligárquico, como son los que observamos en la propia América Latina, en el caso de Brasil, con el ejemplo de Jair Bolsonaro, o nacionalismos más económicos, como es el caso que vemos en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, cuando hay este viraje nacionalista en cualquiera de sus tendencias, sobre todo en las potencias centrales, pero también en países decisivos para una región, como es el caso de México, se observa con claridad que hay un avance hacia este fin de época que implica el término de la globalización neoliberal y que la pandemia del COVID-19 le ha dado la estocada final. Entonces, yo podría comentar esto en función de las preguntas, tanto del público como la que también tú formulaste, Luis Daniel. Muchas gracias, Alfonso. Y ya no hago comentario, pasamos rápidamente con León porque ya nos queda poquito tiempo. Y yo quiero comentarle rápidamente, León. ¿Tú crees, León, que este sí es un cambio de época? ¿Realmente la democracia tiene que ser repensada? Y tenemos una pregunta del público que te hicieron respecto al fortalecimiento del estado de salud. ¿Tú crees sobre el cese económico que ha dejado la pandemia? ¿Cuál sería la propuesta en el corto plazo en cuanto al tema de salud? Muchas gracias, León, por tus respuestas. Sí, muchas gracias. Y antes que nada, me parece que Alfonso lo replantea de una forma en la que yo me identifico. Es decir, efectivamente no es excluyente el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y de quienes laboran en ellos con, digamos, la defensa de los intereses y de las prioridades nacionales. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, como en toda la vida, hay posturas más optimistas que otras. Jacques Attali en un conjunto de tweets que lanzaba hace no mucho, se mostraba profundamente escéptico respecto a la posibilidad de un cambio de época, y él leía un conjunto de signos más como una tendencia incluso hacia el hipercapitalismo. En uno de sus tweets decía, bueno, Elon Musk lanzando hombres al espacio, Jeff Bezos contribuyendo a crear una vacuna contra la pandemia, apostándole a la creación de una vacuna contra la COVID, Zuckerberg acuñando moneda, entre muchos otros. Attali y otros pensadores como él piensan que va a ser muy difícil desmontar ese tipo de capitalismo globalizado, todas esas interdependencias que se han venido construyendo, o que al menos va a ser muy difícil desmontarlas en el corto plazo. Yo no soy tan pesimista, es decir, creo que hay, como decía hace un momento, visos de transformaciones en varios países que pueden llegar a ser muy prometedores, visos en cuanto a en algunas reflexiones que pueden ser muy prometedoras. Entrada, por mencionar algunos, el cambio de postura, por ejemplo, de Angela Merkel
a la hora de enfrentar una crisis como la del 2008-2009 y el cambio de postura a la hora de enfrentar una crisis como esta en cuanto a no hacer, digamos, de la austeridad un dogma, sino apostarle a la inversión pública, a la inversión en infraestructura social, en infraestructura en general, pues son cambios que no se habían visto y que me parece que también son reflejo y dan cuenta de que en muchos países cala profundo y hay una conciencia de que finalmente las desigualdades se han venido profundizando y de que ante pandemias como estas, pues como ya se mencionó, esas desigualdades terminan potenciando las catástrofes, ¿no? Sin lugar a dudas, el debate que ya empieza a tomar forma en México sobre el ingreso, sobre la renta básica universal, también es una gran noticia en mi parecer, ¿no? En mi parecer, porque parte del reconocimiento de que hay millones de mexicanos cuyo ingreso es insuficiente para la sobrevivencia digna. Es decir, para culminar esta idea, creo que la pandemia nos ha hecho ver que hay no solo un elefante, sino un montón de elefantes al centro de nuestro salón, al centro de nuestra sala. Y desde luego, a su vez, me parece que también es nos está restregando en la cara que es apremiante hacer las cosas de una manera diferente y en el tema que me concierne, modernizar y hacer más efectiva la acción pública como una condición democrática. Definitivamente creo que respecto a la última de las preguntas o la pregunta que se hace desde el auditorio, me parece que sí es necesario profundizar en la reflexión de cómo tener sistemas de seguridad social mucho más integrados, ¿no? Sistemas de seguridad social más integrados. Desde luego, pensar en aquellos esquemas de salud no anclados al trabajo, y sin lugar a dudas, pues también pensar en que la salud es parte de algo mucho más amplio, que es un sistema de protección social que a su vez se vincula con toda otra serie de políticas que van más allá de la política de salud o de la política sanitaria. Por no hablar, desde luego, de la revisión indispensable de los recursos que actualmente están siendo destinados y de la forma en que están siendo ejercidos o han venido siendo ejercidos en los últimos años por las instituciones públicas responsables de salud. Y con esto termino el comentario, es indudable, como se ha dicho en muchos espacios, que la pandemia nos ha llevado, es decir, el darnos cuenta de esos elefantes en la sala, nos ha conducido a repensar en las prioridades sociales, individuales, y que desde luego retoma de nueva cuenta una gran centralidad, desde luego la salud, pero también la alimentación, pero también la vivienda, el trabajo y el ingreso. Entonces, pienso que esa es la buena, ¿no? Esa es la noticia positiva. Por eso no soy tan pesimista, porque pienso que sí, ya el hecho de replantearnos las prioridades y empezar a generar el tipo de instituciones y el tipo de políticas públicas que den pauta al logro de esas prioridades es ya de por sí una ganancia, aunque desde luego
no sería tan optimista en el sentido de que en el corto plazo pueda desmontarse una serie de estructuras y de interdependencias que a lo largo de los años han venido siendo construidas por este tipo de capitalismo globalizado. Hola Luis, no te escuchamos. Creo que tienes apagado tu micrófono. Listo. Ya, tenemos poquito tiempo, entonces tenemos dos preguntas más. Una es para Miguel Ángel Gonzalo, otra es para Alfonso. La primera es, ¿las sesiones virtuales de ahora en adelante serán una constante? Por la vía virtual, ¿cómo podrían garantizarse procesos transparentes y abiertos en la toma de decisiones? Esta es la primera. Entonces, rápidamente para Miguel Ángel Gonzalo. Muchas gracias. A ver, como he dicho, o sea, en el modelo español no es de sesiones virtuales del plenario y por lo tanto creo que no, en el caso español no van a ser. Habrá que ver en otros parlamentos cómo evoluciona, ¿no? El caso chileno, el caso brasileño, sin ir más lejos. No considero que una sesión virtual sea más transparente que otra presencial. O sea, lo importante es los elementos que rodean a la sesión. En el caso español, por ejemplo, el modelo que tenemos de emisión, en este caso sí virtual de la sesión, garantiza un acceso por orador de tal forma que el ciudadano pueda acceder a cada intervención que le interesa, descargarla en un fichero, distribuirla en sus redes sociales y, por lo tanto, darle un uso lo más amplio posible a esa y el más transparente posible. Y en ese sentido, sí que creo, digamos, que los procesos de transparencia sí que se van a incrementar, por ejemplo. Igual que las sesiones virtuales creo que van a quedar reducidas a lo que serían procesos de comparecencias de expertos, donde ahí sí que le veo una potencialidad muy grande, es decir, para personas que no están en el territorio y que por lo tanto pueden comparecer de forma remota en una sesión de comisión, en una comisión de investigación, en una ponencia de estudio, y eso nos abre unas posibilidades, digamos, muy útiles de incorporar a más gente al trabajo parlamentario de forma transparente. No creo que las sesiones de pleno de comisiones vayan hacia un modelo virtual, por problemas en la deliberación y por problemas en la votación. Ahora sí, lo que sí que creo que va a haber es cada vez más una necesidad de conocer más y mejor lo que se está haciendo dentro del Parlamento y una mayor exigencia de que las aportaciones ciudadanas se pueda seguir su trazabilidad de cómo esas aportaciones se integran dentro del proceso parlamentario. Y eso sí que creo que no va a haber, digamos, una vuelta atrás. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos a la pregunta de Alfonso. ¿Se debería plantear una nueva reforma en los sistemas de salud, previsión social y trabajo? ¿De qué tipo tendría que ser? Gracias, Alfonso. Gracias. Sí, tiene que plantearse una reforma en el sentido de que fortalezca a las instituciones de salud pública, que sea capaz también de resguardar los derechos de los trabajadores, pero pienso que eso en los hechos se está haciendo. Es decir, todo este proceso que llevó a una reasignación de las prioridades del Estado desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, apuntala hacia un fortalecimiento del sistema de salud público. Hay que reiterar que en México contamos con instituciones de seguridad social fundamentales, estratégicas, que fueron la base para el combate de la pandemia y que son, por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y, por el otro, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Estas instituciones se fundaron en México como consecuencia de las políticas del régimen nacionalista de la Revolución Mexicana y a pesar del embate del neoliberalismo a lo largo de 36 años y del debilitamiento al que se trató
de llevarlas a una situación límite. Aún así, y con la inyección de recursos y sobre todo de atención estatal que se le ha dado en año y medio, han sido fundamentales para afrontar la crisis sanitaria, y pienso que esta reforma tiene que ir encaminada hacia un fortalecimiento de esas instituciones básicas, pero también a un acceso universal de la población mexicana. Y pienso que se están poniendo las bases para llevar a efecto a este objetivo fundamental sin el cual no puede existir una sociedad política plenamente robusta. Muchas gracias, Alfonso. Vamos a pasar ya, ahora sí, la última pregunta, me parece que es muy importante, ya se la mandé a León. Usted hizo énfasis sobre la importancia del tema de los cuidados. ¿Cuál es su opinión respecto a la propuesta del ingreso vital y que esté enfocada a cubrir a las familias jefaturadas por mujeres, dado que son ellas las que más que nada están a cargo de los cuidados de los niños y adultos mayores, lo cual se agudiza en situaciones de confinamiento? Muchas gracias, Leo, por la respuesta. Hombre, de acuerdísimo, sin lugar a dudas. Se han probado, digamos, acercamientos a modelos cercanos a la renta básica universal en diversos países, en diversos momentos, los cuales varios de ellos han sido abandonados en muchas ocasiones porque no se ha logrado revertir lo que esencialmente algunos gobiernos neoliberales han considerado que son efectos perversos o efectos nocivos de este tipo de ingresos. Por ejemplo, el que pueda llegar a desincentivar la incorporación de la gente al mercado laboral, o incluso a desincentivar, a pesar de que normalmente ha sido un requisito, la capacitación para el trabajo, que a su vez permita la incorporación al mercado laboral. No obstante, creo que las vías que se han venido manejando actualmente en algunos países europeos y que desde luego también tienen su materialización aquí en México, las propuestas de la propia CEPAL, por ejemplo, apuntan a que en un primer momento pudiese tratarse de una política universal, ¿no? Universal, y que por tanto, sin lugar a dudas, atendería, por tanto, a todas estas personas que se ven obligadas o a no trabajar, o a duplicar o triplicar sus jornadas por tener que atender o cuidar a familiares, parientes, personas cercanas que requieren de estos cuidados. Parece ser que entre las propuestas que se perfilan está el que durante algunos meses sea una especie de medida de emergencia, ¿no? Universal, ¿no? Que pueda ser graduada en función de cómo avance la crisis sanitaria y por tanto la crisis económica, y en su momento reflexionar, replantear, analizar en qué medida se requiere mantener, quizá no como una medida universal, pero sí mantener este ingreso básico para personas cuyos ingresos son inferiores a un determinado monto. Entonces, hombre, desde luego, me parece que es una gran noticia, insisto, en que tenga eco algo tan importante como garantizar que todo el mundo tenga un ingreso que sea suficiente para una vida digna. Muchas gracias, León, por la respuesta. Y bueno, pues ya estamos concluyendo con el tiempo. Entonces, pues ya no queda más que agradecer la presencia de Miguel Ángel Gonzalo, de León Aceves y de Alfonso Vázquez, agradecer su participación y esta importante contribución. Sin duda alguna será muy importante la recopilación de las conclusiones, y será un documento muy interesante ahora que amalgamemos todas las conclusiones de todos los ejes, porque es un documento, es una mesa que hacía falta en este contexto.
También quiero agradecer a María Vázquez por la oportunidad de moderar esta mesa y a todo el equipo del Espacio Cultural San Lázaro, a la Cámara de Diputados y por supuesto a la Secretaría General, el haber brindado todas las facilidades para la realización de esta importante mesa. No queda más que agradecerles, buenas tardes, con esto estamos concluyendo la mesa y pues que tengan buenas tardes. Hasta luego.